Que una vez más vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos al Evangelio de Marcos. Enciendan las luces ahí, hermanas, si están en oscuro, enciendan. El otro suijes. Evangelio de Marcos, capítulo 7. Ahí vamos a meditar un momento en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Vamos a leer unos 3 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Marcos 7, versículos del 1, vamos a leer del 1 al 3. ¿Lo tenemos todo? Amén. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Incline su rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta mañana de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Le pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. En esta mañana estamos delante de su presencia, Señor, porque así le ha placido a usted, Señor, darnos ese privilegio de poder alabarle y glorificarle. Esta mañana le pido, Señor, que bendiga la vida de cada uno de los hermanos presentes, los que no han venido, Señor, y cada uno de los que aquí se congregan, Señor, y los vecinos que están alrededor nuestro, Señor, bendiga a cada uno de ellos, así también los que nos van a ver a través de las redes. Que sea usted hablando a cada una de sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Le pido que sea usted tomando el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que quise diga sea para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, vamos a hablar acerca de cómo en aquel tiempo antes de la ley, los pueblos antiguos se regían bajo las tradiciones, no bajo la palabra de Dios. Las tradiciones son lo que ellos utilizaban para llevar un poco ordenada la vida, ya que no había ley, no había palabra de Dios todavía, aunque Dios ya existía. Pero los ancianos se basaban en sus tradiciones. Y aunque muchas de sus tradiciones son buenas, ahora Jesús viene y les recalca de que las tradiciones son hechas por hombres o habladas por hombres, pero la palabra de Dios es hablada por Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué vale más? ¿Vale más la tradición de los hombres o la palabra de Dios? La palabra de Dios. Delante de Dios no es agradable las tradiciones de los ancianos. Por eso es que habla allí de que estos hombres basados en la tradición no les importaba quién era Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Amén. Y entonces Él había dado la palabra, pero a ellos les importaba más la tradición que ellos habían establecido que los mandamientos de Dios. Así que de eso vamos a hablar esta mañana, de cómo estos hombres ponían primero, antes que la palabra de Dios, las tradiciones antiguas de los ancianos. Porque dijimos que estos hombres entre esas tradiciones tenían que lavarse las manos, no comer si no se lavaban, al igual que los trastes, los platos, los vasos. Eran tradiciones, algunas cosas buenas, y que en este tiempo aún se han heredado, porque muchos, si no se lavan, no comen. ¿Por qué? Por el temor, ahora por el temor, igual que la mascarilla, muchas veces la ponemos por temor. ¿Por qué? Porque sabemos que o nos contagian o contagiamos, porque como muchos
no sabemos si somos portadores de ese virus, de esa bacteria. Entonces, mejor los cubrimos. Y como además hay una ley Eso es lo que pasa. que hay que establecer. Pues sí, eso es lo que pasa a la ley. Entonces, hay que someterse a la ley, nos manda la palabra. Romanos capítulo 13 nos manda someternos a las autoridades. Así es que, por eso yo no voy a criticar a aquel que la usa o no la usa. El que cada quien es libre, va, y se va a someter si él quiere o no. Pero a la hora de las consecuencias, la consecuencia va a ser de aquel que la usa o que no la usa. Así era la tradición de los ancianos. Así es que esas tradiciones vinieron a querer opacar la palabra de Dios. Amén. Porque Dios dice que toda enfermedad se la llevó y todo el pecado. Porque Dios hizo todo, así es. Dios habló de todo. Así es que de eso vamos a hablar. Ahí en este pasaje tenemos varios versículos ahí donde habla tanto de cómo la tradición quiere opacar la palabra de Dios. Amén. Sí, es cierto. Veamos ahí el versículo 1. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ahí estaba donde dice de que estos hombres habían venido a Jerusalén, donde estaba Jesús, y se juntaron a él. Y muchas veces se juntaban para tentarle. Amén. Para quererle sacar algún error o alguna falta que Jesús haya cometido. Pero nunca le iban a encontrar nada, porque Jesús es perfecto. Amén. Porque Jesús es santo. Así que vinieron ellos y los escribas, los grandes maestros de la ley, que sabemos que a ellos les gustaba que los ensalzaran, que le dieran reverencia. Eso es lo que les gustaba a ellos, dice la palabra, de que les gustaban las primeras filas en las reuniones, en la cena, para ser admirados por muchos. Lo que Jesús no era del agrado de él. ¿Por qué? Porque a Jesús le gustaba la humildad, no la jactancia. Estos hombres se jactaban de conocer la ley y que venían y la conocían y que se creían dueños de la ley. Pero vienen aquí y ahora están poniendo no la palabra de Dios antes que todas las cosas, sino las tradiciones. Veamos el versículo 2. Los cuales viendo, dice, algunos de sus discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Qué hacían? Los condenaban. Entonces, para ellos lo perfecto era lo que ellos decían. Y como ellos habían hecho esas tradiciones, ellos venían y querían que todo el mundo se apegara a sus tradiciones. Pero Jesús no iba a cumplir sus caprichos. Como Jesús en estos tiempos no va a cumplir mis caprichos ni sus caprichos. Amén. Jesús iba a cumplir la palabra de Dios. Y lo que Jesús hace es perfecto. Y Él lo hace como a Él le place, porque Él es soberano. Sí, amén. Es omnipotente, Él tiene todo el poder. Él no recibe órdenes, ¿verdad? Lo que Dios oye es la oración y el clamor de un pueblo humillado delante de Él. Por eso es que allá en Crónicas 7:14 dice eso: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro y orar, yo oiré desde los cielos. Dice que Él oiría desde los cielos y sanaría la tierra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios ve: un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, dijo el salmista David, no podía ser despreciado por Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, que nos humillemos de todo nuestro corazón. Amén. Ahora usted y yo hemos traído a este lugar un corazón contrito y humillado delante de Dios, porque sabemos que venimos a la presencia de Dios y a agradarle a Él. Amén. Así que Dios es bueno, y Dios eso es lo que quería cuando mandó a su Hijo Jesucristo a morir en esta tierra por el mundo. Pero estos hombres no se humillaron delante de Jesús, ¿verdad? Al contrario, le querían sacar errores, faltas,
o pecados que él hubiera cometido. Entonces dice ahí que ellos criticaban, dice ahí, ¿verdad? Los cuales, dice, viendo algunos de los discípulos comer con las manos sucias o no lavadas, los condenaban. Hermanos, el mundo así es. El mundo lo va a criticar por cualquier error o falta que nosotros cometamos o palabra que digamos. Amén. Pero usted y yo no vamos a obedecer al mundo. Ay, God. ¿Por qué? Porque a nosotros nos place obedecer a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Aunque el mundo diga lo que diga, la gloria es para Dios. Sí, Porque amén. nosotros alabamos a Dios. Así es, No amén. importa que nos digan locos. Amén. Nos digan, esos están sobados. Sí, pues, Mira, unos tres hay allí, tanto que gritan. Grita. Sí, esa es la gloria para La Dios. gloria de Dios. Así es que usted y yo no nos avergoncemos de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Amén, amén. ¿Por qué? Porque al final la respuesta la tiene Dios. Dios, sí, amén. Como vemos las bendiciones que llegan de parte de Sí, Dios. amén. Sí, papá. Cuando muchos no reciben esa bendición. Sí. Así es que, hermanos, usted y yo, que no le interese. Entonces vino aquí estos hombres sabios de la ley de Dios, conociendo la palabra, ellos venían y antes de la ley, antes de la palabra estaban poniendo sus tradiciones. ¿Que por qué no cumplían ellos sus tradiciones? Porque era una ofensa para ellos ignorar las normas o las tradiciones que ellos pusieron. Y como ellos, los discípulos de Jesús, no lo cumplían porque ahora ya no lo seguían a ellos. Porque usted y yo ahora ya no seguimos al mundo, ya no nos sometemos a ellos, ya no vamos a las fiestas que ellos van. No, ya no. Entonces muchos se han hecho enemigos, muchos ya no nos hablan, ¿verdad? Mejor que no ¿Por me qué hable. no? Mejor que no Que me no hable, me hable, porque mejor. va a querer hablarme de Dios, muchos por eso no, mejor trata de retirarse, solo le saludan y se van de paso. Se van de paso. Así es que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Dios manda a los hombres a obedecerle a Él. Así es que dice allí que estos hombres venían y le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan antes de comer? Entonces, versículo 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, dice, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Entonces eran tan aferrados, dice, a sus tradiciones, que aunque tuvieran hambre, si no habían lavado, no comían. Y usted y yo, hermanos, si estamos trabajando y nos da hambre, comemos algo. Sí, no importa que no lo lavemos, porque la palabra dice que todo lo que comemos ya Dios lo santificó. Amén, amén, gloria a Dios. Para eso se ora por los alimentos. Así es que estos hombres, si no se lavaban, no comían. Si no se sometían a sus tradiciones, no estaban conformes. Y así es el mundo muchas veces. Así quieren que todas las personas o los hermanos se sometan a los caprichos de ellos. Así que por eso es que dice ahí el versículo 4, veamos el versículo 4. Y volviendo, dice, de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos, de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Ahí estaba, todas las cosas de la cocina, de las casas. Ellos venían, no, eso no está lavado, no lo podemos usar. Por eso, dijimos que muchas tradiciones eran buenas. Por ejemplo, la tradición de orar que tenían los judíos 3 veces al día. Porque allá en Daniel dice que Daniel oraba 3 veces al día, con sus manos dirigidas hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ahí, en Jerusalén, era el lugar santo. Así es que esas tradiciones son buenas, incluso nosotros las debemos de practicar. Amén. No solo 3 veces, sino 5 veces o 10 veces al día cuando tengamos tiempo. Así es que estos hombres querían poner sus tradiciones antes que la palabra de nuestro Dios. Pero no les funcionó, ¿verdad? Con Jesús no les funciona lo que ellos dicen. Porque Jesús es más sabio que todo. Amén. Así es que dice allí en el versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas,
¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahí estaban recriminando. A Jesús, ahora era Jesús. ¿Por qué ellos andan sucios, andan inmundos y así comen? Eso es lo que le preguntaban a Jesús. Eso le puede preguntar a ustedes muchas personas que no conocen a Cristo. Amén. Bueno, y ustedes no hacen esto. Y ustedes no celebran esto y esto. Así las celebraciones son del mundo. Amén. Pero la gloria es para Dios, que nosotros solo celebramos a un Cristo vivo. Gloria a Dios. A un Cristo resucitado. Así es que eso le preguntaban a Jesús, que por qué sus discípulos no andaban conforme a sus tradiciones. Ellos querían que siguieran sus pasos, ¿verdad? Pero los discípulos, como dijimos, ya no iban a seguir los pasos del mundo, los pasos de esos hombres, porque esos pasos estaban equivocados. Eso es lo que dijimos del mundo. Que usted y yo ya no vamos a seguir al mundo, porque el mundo quiere agradar al enemigo. Amén. Quiere agradar a Satanás. Sí, amén. Aunque ellos digan que quieren agradar a Dios. A Dios, pero Si todos mencionan el nombre de Dios, ¿verdad? Hasta los brujos. a los brujos. En nombre de Dios va a salir bien todo. ¿Pero qué? Hasta los ladrones, ¿no? En nombre de Dios este robo va a salir bien. Hasta los traficantes. Ojalá que primero Dios que esta droga la pase. Todos claman el nombre de Dios. Ajá, pero ¿cómo obra Dios en las personas que andan haciendo el bien y las que andan haciendo el mal? Tarde o temprano hay consecuencias. Por eso es que allá en Éxodo la palabra nos dice que Dios pone enfrente de ti la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Ahí vean que escogen, morir o vivir. Amén. Escoge, pues, dice, la vida para que vivas, o la bendición, no la maldición. Así es que aunque muchos le pidan a Dios, pero si sus caminos son torcidos, la bendición no va a llegar. No va a llegar, amén. Tarde o temprano, la justicia de Dios nos alcanza. Así es que muchos piensan de que pueden esconderse de Dios, huir de Dios, y Dios no los va a alcanzar. Dios siempre nos ve. Amén. Porque de Dios nadie se esconde, ¿verdad? Nadie. Todos estamos en la mira de Dios. Estamos en la vista de Nosotros estamos en la mira de Dios y aún en la mira del mundo. El mundo nos está observando. Amén. ¿Qué hacemos? Amén. ¿Cómo actuamos? Cómo hablamos, cómo caminamos. Si ponemos o no por obra la Las palabra. palabras. Ellos ven todo eso. Y que nos dice que es cristiano y nos duele muchas veces, papá. A ver. Nos restriegan en la cara cuando dicen, y sos cristiano. Y a mí me duele. Y cuando a ustedes no les duele, entonces que no anden nada. Amén. Pero cuando a mí me restriegan en la cara y sos cristiano, a mí me duele haber hecho esa falta en frente del Sí, mundo. amén. Porque me convierte en tropiezo del Del mundo. otro, amén. Se burla de la persona. Así es que por eso es que nosotros debemos de, no solo de hablar de la palabra, sino de ponerla por obra. Por obra, amén. Así que eso es lo que dice Santiago, hay que poner por obra la palabra. Porque la fe sin obra es muerta, dice, ¿verdad? Así es que muerta es la fe si no hacemos obra también, ya después de conocer a Cristo. Nuestras obras o nuestros frutos tienen que ser frutos dignos de arrepentimiento. Así que eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 6, respondiendo él, ¿respondiendo quién? Jesús, respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Vale, ahí está la respuesta de Jesús. Les contestó ¿con qué? Con la palabra de Dios, con una de las profecías del profeta Isaías, escritas antes que Cristo viniera. Amén. Cuando esas tradiciones comenzaban y ellos las hicieron. Así que así les contestó Jesús. Ustedes son hipócritas. Bien, dijo el profeta Isaías, que ustedes con la boca me pueden estar adorando, pero su corazón Lejos. no está cerca de Dios. Entonces, cuando no estamos cerca de Dios, estamos cerca del diablo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es para agradar al enemigo. Si nuestro corazón está lejos de Dios. Amén. Pero cuando nuestro corazón está cerca de Dios, cuando tenemos una comunión íntima con Él, y esa comunión es a través de la oración.
a través de la lectura bíblica, a través de la palabra, a través de la alabanza, a través de los ayunos. Usted da a conocer cómo está su comunión o su cercanía con Dios. Amén. Entonces, Dios eso es lo que quiere. Que el pueblo no le alabe solo de labio, sino de todo corazón. Por eso dice, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de cada uno. Entonces Él sabe qué es lo que tiene usted cuando usted da. Amén. ¿Qué es lo que quiere Dios? Un corazón contrito y humillado. Humillado y agradecido. Dice, ¿quién se puede acercar a mí? El de manos limpias y un corazón puro. Eso lo dice el Salmo 24. Vamos al Salmo 24, veamos qué dice. Un corazón puro, limpio de manos. Salmo 24, veamos si es cierto que no me he equivocado en la cita. Dice, de Jehová la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre las mares y la firmó sobre los ríos. Versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Qué dice después? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ahí está la palabra, ¿verdad? Justicia de Dios, de Entonces, salvación. ya vimos, ¿verdad? Que quién es el que subirá. El que busque de Dios esa santidad, el de manos limpias, dice. Ese entrará al lugar santo, el corazón puro. Entonces cada uno de nosotros tenemos que trabajar en eso, en esa santidad, sin la cual, dice la palabra, nadie verá al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie se puede acercar a Dios, porque Dios es 3 veces santo. Y esa santidad que Dios tiene hace que el hombre no se pueda acercar, si no es solo a través de la oración, a través de santificarse delante de Dios. Amén. Porque el que se quiere acercar a Dios haciendo el mal no puede. ¿Por qué? Porque el pecado es el que lo separa de esa santidad de Dios. Así que por eso es que Dios no le va a despreciar a un corazón contrito y humillado. Por eso es que nos dice el salmista ahí, ¿verdad? ¿Quién entrará, dice, en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro. Ese es el que va a entrar. Por eso usted y yo tenemos que trabajar en buscar esa santidad delante de Dios. Sí, amén. Claro, la santidad no la vamos a buscar en el vecino, ¿verdad? No. Ni en el pastor, ni en el otro hermano. Solo está En el por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, amén. Que por su santidad Él vino a borrar, a limpiar el pecado del mundo. Porque alguien que fuera inmundo no podía quitar el pecado si es inmundo, sino aumentar el pecado. Pero Jesús, 3 veces santo, sí podía limpiarlo porque Él es limpio, es puro. Y así quiere Dios que el hombre se acerque a Él, con un corazón puro y sincero, delante de Él. Así es que, por eso es que Jesús les dijo, son hipócritas ustedes lo que andan hablando, que el hombre se acerque por sus tradiciones. No, miren lo que dice aquí, entonces les dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, versículo 7. Pues en vano, dice, me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ahí está lo que ellos querían enseñar, ignorando la palabra. Por eso más adelante vamos a ver cómo dice la palabra ahí, que ignorando la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Así que eso es lo que les mandó Jesús, que la honra que daban a Dios no era válida. ¿Por qué? Por eso digo, en vano me honran, porque lo que están haciendo no es para mi honra, es para honrarse ellos mismos, para exaltarse. Y usted y yo no debemos de honrar y más que exaltar el santo nombre de Dios. Gloria para Dios, porque Dios está con nosotros siempre. Así que por eso es que dice enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y es que esto lo profetizó Isaías. Hay una referencia bíblica, tienen unos numeritos, unas letras donde dice que está esa cita en Isaías 29:13. Allí pueden hallar esa cita donde Dios, o a través del profeta Isaías, habló
esas palabras. Isaías 29:13. Allí se encuentran esa cita donde habla acerca de cómo los hombres honran a Dios falsamente. 29:13 de Isaías. Eso es lo que dice, ¿verdad? ¿Alguien que lo tenga? Me lo lee. 13, amén. Dice, puede el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios de honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Imagínense. O sea que esas palabras ya Dios las había dicho al profeta para que el profeta se las dijera al pueblo y que no siguiera el pueblo caminando bajo esas tradiciones de hombre. Imagínense, 750 o 60 años antes de que Cristo viniera, esas palabras ya habían sido habladas, porque en ese tiempo escribió Isaías. Ceguera y hipocresía de Israel. Imagínense, esa es la hipocresía del hombre, no solo de Israel. Por eso que el pastor Toby decía esa palabra, donde diga Israel ponga su nombre. Amén. Porque eso es también para mí, aplica para mí, ¿va? Porque no puedo andar yo falsamente adorando a Dios con mi boca, exaltándolo, y en mi corazón ¿qué hay? Amén. No hay adoración, no hay amor para Dios. ¿Por qué? Porque no hay amor para el prójimo, no hay perdón. Y si Jesús vino enseñando la doctrina del amor y del perdón, no la del odio, ni de la hipocresía, ¿va? Como les dijo ahí, hipócrita. Sigamos avanzando. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, dice, os aferráis a la tradición de los hombres, ¿verdad? Entonces está aclarándole ahí. ¿Qué están haciendo? Apartando las cosas de Dios, dejándolas de lado, dice ahí, ¿verdad? Y basándose en sus tradiciones para que el hombre siga viviendo conforme a las tradiciones de otros hombres. Jesús no quería eso. Por eso es que el cristianismo no es ninguna religión. El cristianismo es un modo de vida conforme a Cristo nos enseñó. Amén. No como los hombres pusieron todas esas normas, todas esas religiones o tradiciones. Así que por eso es que dice en versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarro y de los vasos de beber y aceites, otras muchas cosas semejantes. Así que había muchas tradiciones para apartar al hombre de Dios. El mundo siempre ha querido apartar al hombre de Dios para que se apliquen las normas que los hombres ponen. Eso es la religión. Costumbres de hombres o tradición. Pero Dios, hablando a nuestras vidas, nos dice que no tenemos que aferrarnos a la tradición. Porque muchas tradiciones traemos desde antes, como muchos católicos dicen, ¿verdad? Yo nací en la religión de mis padres y ahí voy a morir. Y aunque esa religión los lleve al infierno. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar su modo de vida hacia lo que Dios vino a hacer a esta tierra. Por eso es que muchos cuando dicen mi Virgencita de Guadalupe o mi Virgen de Fátima, cuando usted y yo les podemos confrontar y decirles que esa Virgen no es la que murió por nosotros, ¿verdad? Quien dio su sangre fue Cristo Jesús. Jesús, amén, amén. Entonces, si Cristo Jesús dio su sangre, ¿por qué voy a andar yo idolatrando otra cosa? No se puede, pero eso es lo que ellos no quieren entender. ¿Por qué? Porque hay un velo, dice la palabra, que no los deja entender, no los deja ver. Así es que nosotros no debemos de aferrarnos a las tradiciones, haciendo lo que otros hacen. Por eso está el dicho ese, ¿vale? Donde va Vicente va toda la gente. Que hay una fiesta, vamos, hay una fiesta. Y van a dar pollo, vamos. Y lo peor de todo es que hasta los cristianos le van así, ¿eh? Ese es lo más grave. Ese es el problema. Ese es lo más Que grave. muchos se van a mezclar de nuevo. Puede que nosotros vamos a ser más demandados todavía. Y después muchas veces nos recalcan eso mismo. Mira, y sos cristiano y veniste. Si mejor no hubiera venido, dice uno. Pues me están sacando la cara, pero no es el hombre que habla, es Dios hablando a través de esas piedras. Porque como dice que si el hombre no habla, las piedras hablarán. Amén, amén. Entonces Dios siempre habla, siempre usa personas.
Y aunque no conozcan de Cristo, le dan un ejemplo de cómo debe usted comportarse como cristiano. Pero muchas veces nos avergüenza después de haber ido donde no teníamos que estar. Pero después nos cae la peseta, ¿va? ¿Qué fuimos a hacer? Mejor no hubiera ido. La bella tarde. Ni modo, no, ya estoy aquí, hoy tengo que topar. Así que eso nos manda a Dios a no seguir tradiciones, cambiando la palabra de Dios o los mandamientos de Dios, es lo que dice el 8, ¿verdad? Porque dejando el mandamiento de Dios, dice, os aferráis a la tradición de los ancianos. Versículo 9, sigamos avanzando. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahí está, ¿verdad? Que guardando la tradición se olvidan de la palabra. Eso es lo que dice ahí. Entonces, invalidar, hacer inválido el mandamiento de Dios, cambiándolo por las tradiciones para guardar una tradición. Una tradición que es de otros hombres, no de Dios. Entonces, por eso dijimos que el cristianismo no es religión, porque el cristianismo es palabra viva de Dios, porque seguimos a un Dios vivo, un Dios que no está muerto, a Jesús resucitado, que está delante de Dios, y Él es el que habla nuestras vidas con la palabra. Entonces, por eso es que nos está diciendo ahí que no invalidemos. Bien, dice ahí, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Cuáles son las tradiciones que guardamos? Ahora, mucho tiempo perdemos idolatrando, quizás, hombre, cuando decimos ese hombre goleador, así quiero ser yo como él, queriendo ser imitadores de ellos, ¿verdad? Porque jueguen en el Barcelona o en el Madrid o en el Manchester o en el Liverpool, en cualquier otro equipo del mundo. Estos hombres son millonarios, así quiero ser, porque muchas veces lo que ambicionan. Pero ¿de qué sirve? Si Lucas dijo eso, ¿verdad? ¿De qué sirve al hombre si ganare todo el oro del mundo si pierde su alma? Si esos hombres han perdido su alma, muchos se han hecho gay. ¿Por qué? Porque no hayan que hacer con el piso. Muchos de los enloqueció. Ajá, entonces, ¿cómo van a seguir a Dios? Si ya tienen lo que ellos querían. Tienen su propio Dios ahí. Entonces, muchos están viendo los partidos y diciéndoles, bueno, yo no voy a hacer como ese. O a mi hijo le voy a poner el nombre de él. ¿Por qué no le ponen un nombre bíblico mejor? Sino que le ponen Ronaldo. Pero mejor que no le pongan, porque a veces le ponen a los hijos, a veces puede. Pero Dios puede obrar. Porque a veces hay gente que le pone. Eso es lo que pasa. Sí, muchos paganos tienen nombres bíblicos. Ajá. Sí. Muchos. Y a veces les pone, pero Dios puede obrar. ¿Por qué? Porque alguien les puede decir un día, mira, hay un nombre que tenés es bíblico, ¿verdad? Que a tu mamá o tu papá iban. Sí, ellos iban a la iglesia. Y ahí se puede acordar y ahí puede empezar a obrar Dios. Por algo Dios hace las cosas. Por algo Dios permite las cosas. Entonces, a lo que voy es que eso es lo que están haciendo estos fariseos. Invalidando la palabra de Dios por las tradiciones de ellos. No quieren que sus tradiciones desaparezcan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios vino a hacer un cambio en el hombre para olvidar todas esas cosas viejas. Por eso usted y yo ya no somos de las cosas viejas, sino nuevas creaciones, nueva criatura en Cristo Jesús. Él nos ha dado una nueva vida. Tenemos que ser diferentes. Así que por eso es que dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a vuestras tradiciones. Y el 9 les dice, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, apartando las cosas de los hombres o guardándolas de los hombres para dejar de lado la palabra. Así que eso es lo que Dios está mandando, ese mensaje, de cómo la palabra de Dios no puede ser ignorada, no puede apartarse por cosas de este mundo, o por tradiciones de hombres, o por mandatos de hombres. Así que eso es lo que les está diciendo a los fariseos, que se olviden mejor de sus tradiciones, que la palabra de Dios es antes que ellos. ¿Por qué? Porque Jesús y Dios y el Espíritu Santo ya existían antes de que esos hombres pusieran esa tradición. Entonces su palabra ya existía, solo que no había sido declarada hasta que vinieron los profetas anunciando esa profecía. Por eso les digo que imagínense antes, más de 2700 años,
esta profecía fue dada cuando anduvo el profeta Isaías profetizando. 760 años antes de que Cristo viniera, Dios ya había hablado por medio de los profetas. Por eso es que allá Hebreos nos dice, ¿verdad?, de que Dios habiendo hablado muchas veces por los padres a los hijos, habló también por los profetas. Y ahora dice, nos habla por su Hijo. Su Hijo nos dejó su palabra. Versículo 10 dice, porque Moisés dijo, dice, ahí está poniendo Dios un ejemplo de cómo Moisés les dio un mandamiento. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso está ya en Hechos, en Éxodo 20:12, ahí están los mandamientos de Dios. Y donde está ese mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos en esta tierra, lo dice Efesios también. Así es que ese mandamiento se los está recalcando a estos hombres, porque Él les dice que uno de los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre, y ellos no lo honran. ¿Por qué? Veamos por qué. En el versículo 11 dice, pero vosotros decís, cuando Dios les dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que lo maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente, dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir? Dice ahí, mi ofrenda a Dios, dice entre paréntesis ahí, ¿verdad? Todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo que cuando los padres estaban necesitados de los hijos, pidiéndoles ayuda porque los padres ya están viejos, van donde los hijos y les piden ayuda porque ya no pueden o no tienen que comer. Y vienen los fariseos con sus tradiciones y les dicen, es corbán, que quiere decir que ellos ponen esa parte que pudieran ayudar a sus padres, diciendo, no, esto es para Dios. Eso es lo que quiere decir, es lo que dice Iva. Es mi ofrenda para Dios, no puedo dártela. Aquí dice, ahí va a disculpar que me interrumpa. ¿Sí? Dice, por decir, basta que diga un hombre, el padre o la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Es a Dios. Ajá. Todo aquello con que pudiera, o sea, teniendo ellos con qué ayudarle, ellos por no ayudarles dicen, no, esto que tengo no se lo tengo, no lo voy a dar siempre para Dios, y ni siquiera fuera cierto, ¿verdad? Ese es lo que Jesús le está diciendo, no que no le den a Dios. Dios está diciendo que usted le dé a Dios lo que es de Dios y lo que es de su familia. Pero que le voy a hacer una consulta. Eso que a mi mamá, no tengo validez porque de mi mamá hablamos. Ajá. A Lolito una vez encontró a un señor, porque yo siempre le he dicho a él, hay que darle el tiempo al Señor. Ajá. Hay que darle el tiempo. Pues un día se encontró a un señor que supuestamente es cristiano y le dijo, no sé, ahora pero voy a tocar el tema para que lo hablemos aquí. Ajá. Le dijo, porque usted le dijo, los pastores dicen, denle el tiempo, que no es qué, a Dios, que no, nada, bueno, empezó y le dijo, no, le dijo, es que el diezmo usted le va a dar que lo mejor diezmo, pero como que le dio Lolito, es que usted le dé a su mamá, le dijo. O sea, yo lo tomé como que, que el diezmo se lo diera, en vez de darlo a Dios, que lo diera a la mamá. Ajá. Pero no es eso lo que está diciendo, sino que usted le dé a Dios siempre lo que a Dios le toca. A Lolito le dejó eso, no. Pero al final, ¿qué es lo que quiere usted a Dios? Corazón. Quiere su corazón dispuesto. Ese es lo mejor que usted le puede dar a Dios. Pero, ¿y si tiene usted cómo ayudar a sus padres? Y por decir, voy a dar esto, mi papá o mi mamá se van a estar muriendo, yo no les doy, van a aguantar hambre. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Es lo que Dios les dice a los fariseos. Porque como ellos dicen, no, esto que tengo no lo doy porque esto es para Dios. Pero si Dios le ha dado todo, usted le da a Dios lo que le da, y le ha dado también para su provisión, para su mamá o su papá, cuando dice que tiene que honrarlos, a su padre y a su madre. Entonces, usted teniendo y dice, yo mejor lo doy a la iglesia y no le doy a mi papá y teniendo. O tiene cuentas en el banco, ahí si yo tengo allá, pero lo tengo a plazo, no lo voy a sacar. Pero el señor le da al revés, le digo, si eso es de diezmo, le digo, los pastores lo han sacado, mejor, le digo, para que, como que yo tenía que era más agradable que le lo diera la mamá. Claro, si su mamá no tiene que comer,
Usted tiene que ayudarle. Que no es lógico. Y es que esa es la honra. Honrar a su padre quiere decir que usted lo va a respetar. Y si no tiene, le va a proveer. Y entonces, pero es que a él no le dijo, es que él le dijo que no le diera. Yo se lo por eso es que no le diera a el Dios. mundo lo está analizando de esa forma. No le dijo así por si él no le daba la mamá. Exacto. No, es que no, se lo dijo que no. Es que lo que pasa es que era cosa de los pastores, de los del tiempo. Nadie va Así se lo digo. a dar si no conoce a Dios, que para qué le da. Sí, así se lo Usted digo. sabe que la obra tiene que seguir caminando. Entonces, Y no le porque el Dios pastor, siempre le va a proveer. porque el pastor no lo necesita, pero la obra de Dios lo necesita. La obra sí lo necesita. Pero que eso le Pero quiere decir que no diera. Una de las obras o de los mandatos de Dios, ¿cuál es? Honrar a padre y madre. Ajá. Que es un mandamiento y Jesús lo está diciendo. Amén. No lo está diciendo el hombre. Jesús mismo dice, cuando dice ahí en el versículo 10, que Moisés dijo en la ley: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga, dice, al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Entonces, eso es lo que pasa. Que la gente que habla así es la gente que no tiene una comunión con Dios. Sí, ahí Está apartado de Dios. a Dios hay que darle la parte que le toca. Exacto, pero si usted tiene esa comunión con Dios y sabe cómo agradarle, usted da por agradecimiento. Amén, sí, amén. Entonces, pero la gente que no conoce a Dios, a ella le vale. Si ellos quieren dar y si no, no. Ahora, mucho es mejor ir a gastar quizás en una cerveza, Que darle los a compartir. Ajá. Eso es lo que Dios está hablando. Así que eso es lo que dice, que por eso le dice que están faltando a su mandamiento, dice él. Cuando dice: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, dice, mi ofrenda para Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y usted cree que todo lo que usted tiene es para Dios, usted se lo da a Dios. Que antes le dan poco de su tiempo. Antes queremos venir a 1 hora o 2 horas allí. Ajá, y entonces ellos están, no, yo todo lo que tengo es mi ofrenda para Dios, es lo único que tengo. Va, pero dice, todo aquello con que pudiera ayudar, que ahí está. No le ayudan por eso, ¿verdad? Pero nada, si el problema es que Dios conoce la intención del corazón. Amén. Y la intención de ellos no era sacar de la bolsa y darle a los padres o a la madre, para poder obrar así en ese mandamiento donde dice que hay que honrar a nuestros padres. Versículo 2 dice: y no le dejáis, dice, hacer más por su padre o por su madre. Ahí está aclarando, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo? Que dice: no, yo se lo doy a Dios y su madre y su padre que se mueran. Y la honra mía para mi padre y mi madre lo dejo abajo. Entonces así están haciendo ustedes, les dice Jesús a los fariseos, que por no darle nada o por no ayudarle a su papá o a su mamá, están diciendo que lo que tienen es para Dios. Eso es lo que muchos dicen: yo tengo, pero no se lo doy. ¿Por qué? No, este es de Dios, pero si en mi casa no hay que comer, no hay provisión, ¿cómo puedo honrar yo? Amén. Tengo que llevar el maíz o el frijol para que no le falte a ellos. Allí estoy honrando. Porque en aquel tiempo Dios no pedía pisto, sino que pedía los diezmos o las primicias de los frutos. ¿Verdad? Eso es lo que mandaba. ¿Por qué? Porque de ahí venía el trigo, la cebada, el vino, todo venía del fruto de la tierra. Ahora en estos tiempos que como ya la gente ya no cosecha, no siembra, ahora es trabajo. Ahora por eso ya se habla de que lo tiene, es en dinero, en efectivo. Pues como todo lo venden, Ajá, exacto, así es, pero en aquel tiempo, cuando a los levitas Dios no les dio heredad, porque les dijo su porción y su heredad de Jehová, porque ellos eran los que iban a ministrar en el templo, los sacerdotes. Entonces les dijo: pero las otras tribus les van a traer a ustedes su tiempo, sus primicias, para que ustedes no le falte a ustedes y a su familia, porque ustedes están trabajando para Dios. Eso es lo que Dios hizo. Entonces eran frutos de la tierra. Y ahora el fruto del hombre es el trabajo, de la fuerza del hombre. Por eso es que ahora son bien. Así es que eso es lo que Jesús les está diciendo: y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Al final aclaramos ahí de que los diezmos no es obligación, ese es agradecimiento a Dios. Amén.
Así que cuando usted y yo somos agradecidos es que damos por Sí, agradecimiento. amén. Si Dios los ha proveído, Sí, amén. pero a nadie se le está obligando. Porque eso en estos tiempos no es obligación, es voluntad. Es Al ver voluntad. cómo Dios está proveyendo. Ha proveído, sí, Entonces, sí, dice la palabra que yo recibo de gracia, también por gracia doy. sí, amén. Bueno, sigamos, versículo 13. Dice, invalidando, dice la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Entonces esas tradiciones, como no eran escritas, eran orales, ¿verdad? Así como la ley era transmitida de forma oral. ¿Por qué? Porque no habían escrito. No se podían andar dando las tablas a todo el mundo. Entonces Dios le dijo a Moisés, repítelas al pueblo, que el pueblo se las aprenda, que era la tabla de la ley, los 10 mandamientos. Entonces por eso dice que al igual esas tradiciones eran tradiciones orales. Eran transmitidas de generación a generación porque no habían libros donde escribir. Así es que por eso dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Así se transmitía. Y muchas cosas, dice, hacéis semejantes a eso. Entonces dice que no es solo eso lo que hacían, faltándole a los mandamientos de Dios. Hacían muchas cosas para ignorar los mandamientos, para escudarse, para no cumplir el mandamiento, porque a ellos no los podía juzgar nadie, como ellos eran los jueces. Por eso dice que eran los escribas, los grandes maestros de la ley, la conocían. Entonces ellos, en su conocimiento, como muchos jueces, muchos abogados, para que la ley les favoreciera de que no fueran ellos juzgados o apedreados, ellos venían y decían, así puedo yo evadir la ley, diciendo otra cosa con la tradición, que qué me dicen. Entonces se escudaban en la tradición para no cumplir la palabra. Eso es lo que pasaba. Y como muchos gobiernos, como ustedes ven en los cambios de gobierno, cada quien busca a sus jueces para que le ayuden. Mira, así no me echas preso si yo robo. Así dicen muchos. Entonces, ¿por qué? Porque hoy están juzgando a los que ya no están, ya se fueron, porque ellos tuvieron su justicia a favor de ellos. Ahora vino este y dice, no, estos jueces a mí no me tienen que revisar nada, sino a los que ya se fueron saquémosle todo. Pero cuando él se vaya, ahí vienen otros y así va dando vuelta la vida. Entonces ahí nos damos cuenta cuando yo les digo a muchos, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa y a muchos hermanos, de que la vida da vuelta. Amén, así es. Hoy estoy arriba, mañana abajo, hoy tengo, mañana no tengo. Y Dios es siempre. Así está es. siempre ¿Por qué? con nosotros. Porque depende como siempre yo. Sí. Así es la justicia que Dios da. Entonces, no hay como buscar a Dios de todo corazón, no con hipocresía, dice ahí. Y en todo tiempo, porque hay gente que busca a Dios solamente cuando está la aflicción. Ah, exacto. En la aflicción o en una promesa que yo dije de que yo, si salgo de la cárcel, yo voy a dar testimonio y voy y lo cumplo, pero después me alejo y sigo en lo mismo. Y es testimonio. Quedar burlados. ¿Por qué? Porque el testimonio es para exaltar a Dios, que Dios es de ayudar. Pero como Dios no puede quedar burlado, va a Exacto. Entonces tienen que volver al mismo lugar donde estaban. Y allí vuelven a clamar a Dios, como pasó con el pueblo de Israel cuando Dios les dio jueces. Dios les dio jueces cuando ellos le pidieron a un rey. Entonces vino y les dio jueces y ellos se sometían a los jueces. Pero venía el juez y moría. Y ellos volvían a corromperse. Y otra vez volvían a clamarle a Dios. Y Dios les volvía a dar sus jueces. Y así fue que les dio muchos jueces. Y esos jueces los protegían porque Dios estaba con ellos. Y el pueblo volvía a fallar. Y así pasa aún en estos tiempos. Sí, amén. El hombre falla, viene y le clama a Dios y Dios le ayuda. Y usted agradecido va y da testimonio, glorifica a Dios. Pero después se le olvida, ¿verdad? Y esa acción de gracia quedó en el pasado, en la historia. Nada de que Dios fue que lo sacó para que usted fuera diferente, que ya no fuera el mismo. Exacto, para que cambiara. Sí, amén. Porque Dios siempre quiere sacarlo de la ignorancia donde el hombre se encuentra, Amén. o del problema donde está. Así es que dice allí, y llamando así, dice, a toda la multitud les dijo, oídme todos y entender. ¿A quién les llamó? Dice, A todos. a todo el mundo, dice, y a las multitudes, ¿verdad?
ustedes. Les habló para que ellos oyeran y pudieran entender, porque lo que le quiso decir, ustedes no oyen ni entienden, pero ahora óiganme y entiendan. Veamos que les dijo que entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y está bien claro, ¿verdad? Bien claro. Cuando usted y yo hablamos cosas que no debemos de hablar, Amén. y la palabra nos dice de que del corazón sale lo que habla la boca. Así es que por eso les digo, no hombre, si lo que uno se come no contamina, pero lo que sale, lo que yo hablo, cuando yo ofendo al prójimo, cuando ofendo al vecino, O hablo cosas que no. cuando yo digo un chambre de alguien, eso es lo que contamina. ¿Pero qué? Contamina lo puro que Dios ha hecho. Porque Dios lo que vino a mostrar es su amor, ¿verdad? Y yo estoy deshaciendo la obra de Dios, el amor, separándolo, poniendo esa cizaña para decirle a aquel, mira, aquella señora dice esto de vos. Ajá, en vez de quedarme callada o así me contaron. Entonces, ¿qué es lo que estoy Pero haciendo? nosotros vamos de Estoy chacosa a contaminando. contar. Mira, fíjate que dijo que esto, que Como la levadura, dice, contamina la masa. Así es que eso es lo que les dice el nombre, si lo que entra no contamina, pero lo que sale, eso es lo que arruina, lo que el hombre habla, la hipocresía del hombre, por eso dice hipócrita. Versículo 17, sigamos avanzando, ya vamos a terminar. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, dice, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Los discípulos tenían dudas y le preguntaron, ¿y qué quiso decir? Veamos qué le dice el 18. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Entonces todo lo que entra no tan fácil lo contamina. Pero veamos ahí, versículo 19. Porque no entra, dice, en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ahí está donde les decía yo que Dios ya limpió todos los alimentos. Porque eso es lo que dice, que los alimentos ya fueron limpios. Entonces, si ya lo limpió Dios, ¿cómo va a contaminar cuando entra en su cuerpo? Por eso es que Él habla que lo que ya contamina es el mal olor que echa cuando usted ya va al servicio. Eso es lo que dice ella, la letrina. Porque antes se llamaba letrina, a las de cemento, a las tazas, aquellas. Así que por eso es que Jesús viene y les dijo, vosotros estáis aún sin entendimiento, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón. Entonces lo que entra en su corazón, el odio si entra en su corazón, eso sí contamina, ¿verdad? Entonces dice, si no en el vientre, lo que entra allí y sale a la letrina, esto decía haciéndole limpio todos los alimentos. 20. Pero decía que lo